Uno de los misterios más profundos que alberga la Iglesia Católica está a punto de ser revelado. Las señales actuales sugieren que el año 2025 puede anunciar el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima. ¿Pero estamos realmente preparados para lo que esto podría implicar? En 1917, en la pintoresca ciudad de Fátima, Portugal, 3 niños pequeños informaron haber recibido mensajes celestiales de la Virgen María. Entre estas comunicaciones, surgieron 3 profecías que captaron la atención de creyentes y escépticos por igual. Las 2 primeras profecías han sido ampliamente analizadas y vinculadas a eventos históricos fundamentales, incluida la conclusión de la Primera Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Sin embargo, la tercera profecía, a menudo considerada como la más enigmática y alarmante, permaneció envuelta en secreto por la Iglesia durante muchos años. Esta retención deliberada ha alimentado la curiosidad, la especulación y la aprensión entre los fieles. Si tiene fe en Dios y aprecia el contenido que profundiza en temas tan intrigantes, considere hacer clic en el botón suscribirse que se encuentra justo debajo del vídeo para acceder a más material esclarecedor que nos complace compartir con usted. El enigma que rodea a la tercera profecía de Fátima es precisamente lo que la hace tan cautivadora. Los informes sugieren que su contenido se consideró tan profundo que el Vaticano optó por un enfoque cauteloso y decidió no revelar todo de inmediato. No fue hasta el año 2000, durante el papado del Papa Juan Pablo II, que finalmente se dio a conocer el texto oficial. Sin embargo, muchos creen que solo se hizo público un fragmento del mensaje original. La parte revelada describe una visión inquietante. Un obispo vestido de blanco atraviesa una ciudad desolada, llena de cadáveres, hasta que él mismo encuentra un final trágico a manos de los soldados. Los académicos y teólogos especulan que el mensaje completo puede contener advertencias terribles sobre una crisis espiritual inminente o incluso una catástrofe global de escala inimaginable. Algunos interpretan la profecía como un aviso de tiempos apocalípticos o de una transformación significativa tanto en la Iglesia como en el mundo en general. Esta omisión percibida por parte de la Iglesia solo intensifica las teorías en torno a la noción de que algo monumental, tal vez íntimamente ligado a nuestro futuro cercano, está a punto de desarrollarse. A medida que se acerca el año 2025, muchas personas están dirigiendo su atención a los mensajes de Fátima, buscando ansiosamente señales y pistas que puedan iluminar el camino por delante. Esta anticipación colectiva agita una mezcla de miedo y esperanza en los corazones de muchos. La tercera profecía es vista no solo como una predicción sino como un llamado claro a la conversión y un rejuvenecimiento de la fe. La pregunta apremiante sigue siendo, ¿qué hay realmente dentro de este mensaje velado y qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, que tuvieron lugar de mayo a octubre de 1917, se consideran uno de los acontecimientos más significativos en la espiritualidad católica durante el siglo XX. Estas visiones se extendieron mucho más allá de los confines de un pequeño pueblo de Portugal. En lugar de eso, transmitieron mensajes de relevancia universal, diseñados para guiar a la humanidad en tiempos de profunda lucha. Las revelaciones otorgadas a los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, resonaron profundamente, no solo transformando su pequeña comunidad sino también tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo, reforzando así la importancia fundamental de la fe y la oración. En el corazón de las apariciones hay un poderoso llamado a la conversión personal y la penitencia. Se dice que Nuestra Señora advirtió sobre los peligros que plantea un mundo cada vez más alejado de Dios, donde el pecado desenfrenado y la ausencia de arrepentimiento conducirían a una devastación tanto espiritual como material. Para evitar estos males inminentes, la Virgen imploró a los fieles que rezaran el rosario diariamente y dedicaran oraciones por la conversión de los pecadores. Aunque estos mensajes pueden parecer simples, tienen implicaciones profundas, y sirven como un recordatorio constante de que cada individuo posee el poder de dar forma al destino colectivo a través de sus acciones y oraciones. Además, es fundamental reconocer que estas apariciones ocurrieron durante un momento crucial de la historia. Con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo y la Revolución Rusa en ciernes, el espectro de las ideologías ateas amenazaba con engullir al mundo.
La segunda profecía, que advertía sobre la propagación del comunismo y las posteriores persecuciones de la Iglesia, ilustra cómo las advertencias de Fátima estaban intrínsecamente conectadas con los importantes acontecimientos mundiales que se desarrollaron en las décadas siguientes. Por lo tanto, las apariciones de Fátima sirven no solo como una advertencia para los cristianos, sino como un llamado urgente a toda la humanidad. El mensaje impartido por Nuestra Señora es inequívoco. Sin una profunda transformación espiritual y un compromiso con la oración, la humanidad puede estar yendo a toda velocidad hacia su propia autodestrucción. En este sentido, la tercera profecía de Fátima surge como la advertencia definitiva, un llamado claro que insta a la humanidad a despertar y regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se plantea una pregunta crucial. ¿Ha respondido la humanidad a este llamado urgente o seguimos haciendo oídos sordos? Las tres profecías de Fátima no aparecieron simplemente en el vacío, se desarrollaron como una secuencia coherente de advertencias y predicciones que, cuando se analizan cuidadosamente, revelan una conexión asombrosa con eventos históricos significativos. Las primeras dos profecías ya se han manifestado, reforzando la credibilidad de los mensajes recibidos por los tres pastorcillos y profundizando el enigma que rodea a la tercera profecía. La profecía inicial predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también advirtió que, sin arrepentimiento y conversión, se avecinaban disturbios aún mayores. De hecho, la escalofriante realidad se hizo realidad solo unas décadas después. En 1939, el mundo se sumergió en la Segunda Guerra Mundial, lo que confirmó las duras advertencias emitidas por Nuestra Señora. Acompañando esta profecía había una visión que describía el sufrimiento que muchas naciones sufrirían, lo que subrayaba la necesidad urgente de orar para evitar consecuencias tan terribles. La segunda profecía fue aún más explícita, pues predijo el ascenso del comunismo en Rusia y las catastróficas repercusiones que desataría sobre el mundo. Nuestra Señora advirtió que, a menos que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón, sus ideologías proliferarían, lo que llevaría a una persecución generalizada de la Iglesia y a un inmenso sufrimiento para los cristianos. La Revolución Rusa de 1917, que coincidió con las apariciones, marcó el inicio de décadas marcadas por una severa persecución religiosa bajo regímenes ateos, tal como se había predicho. Estos dos acontecimientos significativos sirven como evidencia convincente de que los mensajes de Fátima no fueron meras coincidencias, sino advertencias concretas destinadas a resonar a través del tiempo. Es esta secuencia de profecías en desarrollo lo que hace que la tercera sea tan profundamente inquietante. Si las dos primeras profecías se cumplieran, ¿qué impediría que se cumpliera también la última? Ahora, todos los ojos están puestos en los años venideros. La tercera profecía habla de destrucción, crisis espirituales y persecuciones. Muchos interpretan las señales actuales, guerras, pandemias y decadencia moral, como presagios de que su cumplimiento puede estar próximo. Esta realidad nos obliga a reflexionar. Habiendo presenciado el cumplimiento de las dos primeras profecías, ¿cómo podemos prepararnos adecuadamente para lo que nos espera? Durante décadas, la tercera profecía de Fátima permaneció encerrada en los archivos del Vaticano, alimentando la intriga y la especulación. Una pregunta apremiante persiste. ¿Por qué la Iglesia Católica decidió mantener esta profecía en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué contenido inquietante podría justificar un secreto tan prolongado? Los documentos relacionados con la tercera profecía fueron confiados al Vaticano en 1944 por la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima. Con el paso de los años, solo un puñado de papas pudieron acceder a su contenido completo. La expectativa por la revelación de la profecía creció de manera constante, en particular cuando la propia hermana Lucía sugirió que se revelara en 1960. Sin embargo, cuando llegó ese año, la Iglesia anunció su decisión de no publicar la profecía, alegando que el mundo no estaba listo para comprender su mensaje. Este prolongado silencio dio origen a una plétora de especulaciones. Tanto los teóricos como los estudiosos sostienen que el Vaticano puede haber ocultado algo profundamente sensible, tal vez predicciones de desastres globales, una crisis significativa dentro de la Iglesia o incluso advertencias sobre el fin de los tiempos.
Otra teoría predominante postula que la profecía podría contener críticas directas a la jerarquía de la Iglesia, aludiendo a una corrupción espiritual que podría socavar la fe de los creyentes. No fue hasta el año 2000, durante el papado del Papa Juan Pablo II, que el Vaticano reveló oficialmente la tercera profecía de Fátima. Sin embargo, muchos siguen convencidos de que el texto presentado estaba incompleto. La visión del obispo vestido de blanco, ampliamente interpretada como una referencia al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, planteó dudas, ya que parecía insuficiente para justificar el amplio misterio y secreto que había rodeado a la profecía durante tanto tiempo. En consecuencia, numerosas personas siguen creyendo que una parte significativa de la profecía permanece oculta a la vista del público. Esta idea cobra fuerza, en particular a la luz de las señales que se están dando en el mundo, guerras, pandemias y una creciente desilusión con la fe. ¿Podría ser que la Iglesia haya retenido una advertencia crucial para evitar un pánico generalizado? Si esta advertencia se refiere al año 2025, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que salga a la luz su revelación completa? Una multitud de personas están empezando a percibir que están surgiendo señales claras a nuestro alrededor que apuntan hacia el año 2025 como el año potencial para el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima. Desde desastres naturales hasta disturbios políticos y crisis espirituales, cada acontecimiento parece alinearse con la narrativa de que el mundo se está acercando a un momento decisivo. Para quienes siguen de cerca estas profecías, los últimos años han estado marcados por indicadores inquietantes. Un elemento central del mensaje de Fátima fue la dura advertencia contra la decadencia moral y espiritual. Hoy, nos encontramos en una era en la que se evidencia un notable distanciamiento de la fe en muchas sociedades. Los bancos vacíos de las iglesias, la violencia y la intolerancia en aumento y la obsesión cada vez mayor por el materialismo parecen corroborar las advertencias de la Virgen y sirven como recordatorios de la urgente necesidad de un retorno colectivo a la fe y la virtud. Además, los líderes religiosos enfatizan constantemente la necesidad urgente de un retorno a la oración y al arrepentimiento, precisamente como predice la profecía. Otro indicador significativo de nuestros tiempos son las crecientes tensiones políticas y geopolíticas que plagan nuestro mundo. Nos encontramos en un panorama cada vez más polarizado, marcado por el aumento de los conflictos entre las grandes potencias, en particular en regiones críticas como Oriente Medio y Europa. Los ecos de las guerras y los rumores de guerras resuenan con fuerza, tal como siempre han advertido las Escrituras y numerosas profecías. Muchos se preguntan si nos encontramos al borde de un conflicto global. De una manera que recuerda las consecuencias de las advertencias de las dos primeras profecías, los fenómenos naturales extremos se están volviendo más frecuentes y graves. Terremotos devastadores, inundaciones sin precedentes e incendios forestales descontrolados contribuyen a la creciente sensación de que vivimos en tiempos proféticos. Para muchos, estos desastres son percibidos como advertencias divinas, un llamado claro para que la humanidad despierte y busque el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La reciente pandemia ha puesto aún más de manifiesto la fragilidad de nuestras estructuras globales. Ha traído consigo oleadas de miedo e incertidumbre, que reflejan muchas interpretaciones de la tercera profecía, que pintan un panorama de un mundo al borde del colapso, tanto espiritual como material. A la luz de estos acontecimientos, uno no puede evitar preguntarse, ¿son estos sucesos meras coincidencias o nos estamos acercando realmente al momento en que la tercera profecía se materializará en 2025? Históricamente, los desastres naturales se han interpretado a menudo como señales de advertencia o castigo divino. En el marco de la tercera profecía de Fátima, muchas personas creen que los recientes trastornos y catástrofes climáticas son presagios ominosos de lo que se avecina. Los terremotos, las tormentas violentas, las inundaciones devastadoras y los impactos del calentamiento global parecen seguir un patrón que apunta hacia tiempos proféticos, momentos en los que la naturaleza parece rebelarse contra las transgresiones de la humanidad. El notable aumento de terremotos y erupciones volcánicas es un claro indicador de esta creciente preocupación, ya que zonas que antes se consideraban seguras se ven repentinamente sacudidas por temblores inesperados y catastróficos.
Además, las graves inundaciones que han afectado recientemente a varias regiones, entre ellas Europa, Brasil y Asia, amplifican la sensación de que estamos entrando en una era de desequilibrio natural. El calentamiento global exacerba esta situación, provocando sequías extremas en algunas regiones y lluvias torrenciales en otras, lo que a su vez da lugar a descensos en la producción de alimentos y obliga a numerosas personas a migrar. Muchos perciben el cambio climático como una consecuencia del egoísmo de la humanidad y su desprecio por la creación de Dios. Por ello, estos desastres naturales se interpretan no solo como fenómenos físicos, sino como reflejos del estado espiritual y moral de la humanidad. Más allá de sus impactos inmediatos, estas calamidades fomentan un sentido de vulnerabilidad colectiva, ilustrando la falta de control de la humanidad sobre su medio ambiente. Algunos creyentes ven acontecimientos como pandemias, incendios forestales y tormentas cada vez más severas como manifestaciones de los mensajes transmitidos en Fátima. Cuando la humanidad se aleja de Dios por falta de oración, las repercusiones son evidentes tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Si en efecto el año 2025 anuncia el cumplimiento de la tercera profecía, podemos ser testigos de una mayor intensificación de estos acontecimientos angustiosos en los meses y años venideros. Para muchos, las señales que surgen de nuestro clima sirven como un llamado conmovedor al arrepentimiento y a la preparación espiritual antes de que calamidades aún mayores nos obliguen a reevaluar nuestras opciones. El mensaje general de Fátima es inconfundible: una de las amenazas más graves para la humanidad reside en la erosión de la fe. Más de un siglo después de las apariciones, los signos de una crisis espiritual se están haciendo cada vez más evidentes en varios rincones del mundo. El vacío de los bancos de las iglesias, la disminución del número de nuevas vocaciones religiosas y una creciente apatía hacia las prácticas de oración son indicadores de este problema acuciante. La sociedad actual parece cada vez más atrapada por el materialismo, alejándose cada vez más de los valores espirituales e ignorando el llamado persistente al arrepentimiento. Esta desconexión nos deja vulnerables, no solo a las consecuencias de nuestras acciones, sino también al profundo vacío espiritual que amenaza nuestra propia existencia. La pérdida de la fe no es una preocupación meramente individual, sino que repercute en todo el mundo y afecta a comunidades y culturas de manera profunda. En las naciones donde la religión ha servido históricamente como piedra angular de la identidad cultural, ahora es evidente un notable declive de la práctica y la creencia religiosas. Esta tendencia se extiende más allá del cristianismo, ya que varias tradiciones religiosas presencian un distanciamiento del compromiso espiritual, cada vez más reemplazado por ideologías seculares y la búsqueda incesante del placer y el éxito material. El mensaje de Fátima sirve como una advertencia conmovedora, destacando que el alejamiento de la humanidad de Dios trae consigo profundas consecuencias espirituales. En ausencia de una fe que guíe el comportamiento moral, las personas se vuelven cada vez más vulnerables a una serie de males sociales, entre ellos la violencia, la corrupción y la desesperación. El aumento de los casos de depresión y ansiedad a nivel mundial a menudo se interpreta como un reflejo de esta desconexión de la espiritualidad. Muchos han perdido el sentido de pertenencia y propósito que alguna vez encontraron en su fe, dejando un vacío significativo que es difícil de llenar. Esta ausencia de base espiritual crea un terreno fértil para que florezcan el miedo y la incertidumbre. Además, la profecía da a entender que esta crisis espiritual no se limita a los individuos, sino que se extiende a la propia Iglesia. Los escándalos de corrupción y abuso dentro de las instituciones religiosas han erosionado la confianza de los fieles, lo que ha llevado a un mayor escepticismo sobre la religión organizada. Algunos estudiosos interpretan la tercera profecía de Fátima como un comentario sobre esta crisis interna, sugiriendo que significa un proceso de purificación necesario que debe ocurrir para que la fe se rejuvenezca. En este sentido, el momento actual puede verse como una prueba crítica para la humanidad. ¿Despertaremos a la importancia de la espiritualidad a tiempo para evitar repercusiones más severas, o continuaremos nuestra trayectoria de desapego hasta que sea demasiado tarde? Una de las preocupaciones más urgentes para los estudiosos de las profecías de Fátima es la inminente posibilidad de un nuevo conflicto mundial.
Las advertencias de Nuestra Señora sobre las guerras y la destrucción sirven como un terrible recordatorio de que la humanidad debe arrepentirse y regresar a Dios. Al observar el panorama global contemporáneo, con sus crecientes tensiones entre las naciones, uno no puede evitar sentir que estamos al borde de algo significativo y potencialmente catastrófico. Los conflictos regionales, las rivalidades en aumento entre las principales potencias y las amenazas de una guerra nuclear contribuyen a una atmósfera de incertidumbre que resuena con las alarmas que suenan en la tercera profecía. La polarización política e ideológica observada en muchas partes del mundo exacerba la inestabilidad, a medida que aumentan las disputas comerciales, las tensiones militares y las rivalidades tecnológicas entre las potencias globales. Países como Estados Unidos, Rusia y China a menudo simbolizan dinámicas globales más grandes e intrincadas. Además, los conflictos regionales en áreas como Medio Oriente y Europa del Este continúan aumentando, amplificando las tensiones globales. El miedo a la escalada militar es palpable. Podría bastar una sola chispa para encender una guerra de proporciones devastadoras. Además, la profecía apunta al potencial de persecuciones contra la Iglesia y los cristianos, un escenario probablemente vinculado a regímenes autoritarios o extremistas que ven la religión como una amenaza a su poder. En varios países, ya se están reprimiendo las prácticas religiosas y la intolerancia está aumentando en regiones que antes eran conocidas por su fe. La erosión de la confianza en las instituciones religiosas, sumada a las divisiones dentro de la Iglesia, deja a quienes se esfuerzan por practicar su fe abiertamente en una posición precaria. Esta perspectiva lleva a muchos estudiosos a considerar la tercera profecía como una advertencia crítica para evitar una catástrofe inminente. El mensaje es inequívoco. La paz genuina solo puede lograrse mediante la conversión global y el arrepentimiento sincero. Sin embargo, el clima actual sugiere que podemos estar más lejos que nunca de la reconciliación. Si el año 2025 anuncia efectivamente el cumplimiento de la profecía, ¿seremos testigos del inicio de una guerra inminente o todavía hay tiempo para que la humanidad cambie su rumbo? Las respuestas, como indican los mensajes de Fátima, dependen de las decisiones que tomemos hoy. Uno de los elementos más enigmáticos de la tercera profecía de Fátima es la visión del obispo vestido de blanco. Según el relato revelado por el Vaticano en 2000, los 3 pastorcillos vieron a un obispo, considerado una figura importante de la Iglesia, atravesar una ciudad devastada y llena de cadáveres. Al final de la visión, es asesinado por soldados junto con otros clérigos. La identidad de este obispo y las implicaciones de esta parte de la profecía siguen provocando un intenso debate entre los estudiosos y los creyentes por igual. La interpretación oficial de la Iglesia Católica sugiere que el obispo vestido de blanco se refiere al Papa Juan Pablo II, con la visión profética parcialmente cumplida durante el intento de asesinato al que sobrevivió en 1981. Sin embargo, muchos sostienen que esta explicación no captura el alcance completo de la profecía. Si bien el Papa sobrevivió al ataque, la visión retrata su muerte en medio de una escena de destrucción mucho más grande, que no se materializó en 1981. Esto lleva a la hipótesis de que la profecía aún no se ha cumplido por completo y puede estar vinculada a un evento futuro. Interpretaciones alternativas proponen que el obispo vestido de blanco podría simbolizar a un futuro papa o incluso encarnar a la propia Iglesia que atraviesa un período de profunda purificación y persecución. La imagen de un líder espiritual en medio de ruinas puede significar una crisis crítica dentro de la Iglesia, potencialmente impulsada por divisiones internas, escándalos o una influencia decreciente en el mundo contemporáneo. Algunos eruditos más críticos ven al obispo de blanco como una representación simbólica de las fallas espirituales del liderazgo de la Iglesia durante tiempos tumultuosos. Esta interpretación refuerza la idea de que la profecía sirve como advertencia de un sufrimiento inminente para los fieles, en el que la fe será puesta a prueba y los líderes espirituales se enfrentarán a una persecución severa. A medida que nos acercamos al año 2025, la pregunta persiste: ¿se revelará la identidad de este obispo y las circunstancias que rodearon su muerte a través de un evento dramático, o simboliza algo más profundo que sigue siendo elusivo?
A pesar del tono ominoso de la tercera profecía de Fátima, su mensaje central no es solo de aprensión, sino también de esperanza y redención. Nuestra Señora ha dejado muy en claro que incluso en medio de posibles pruebas, la salvación se puede alcanzar a través de la conversión sincera, la oración dedicada y el arrepentimiento sincero. La profecía sirve como un llamado crítico para que la humanidad se reconcilie con Dios antes de que los eventos predichos se manifiesten con toda su fuerza. Un elemento central del mensaje de Fátima es el llamado a la conversión, enfatizado por la solicitud de Nuestra Señora de la recitación diaria del rosario como un medio de protección espiritual para las personas y la sociedad en su conjunto. La oración se presenta como una poderosa herramienta capaz de alterar el curso de los acontecimientos y prevenir desastres. Esta noción de conversión se extiende más allá de la mera observancia religiosa. Representa una profunda transformación interior que comienza con el arrepentimiento por las transgresiones pasadas y la búsqueda de un nuevo camino guiado por la fe y el amor al prójimo. La esperanza surge como un pilar fundamental de la profecía. A pesar de las inquietantes visiones de sufrimiento y persecución, Nuestra Señora asegura que, en última instancia, su Inmaculado Corazón triunfará. Esta promesa simboliza una profunda certeza de que la luz divina prevalecerá sobre las tinieblas, incluso en las circunstancias más extremas. Por ello, el mensaje de Fátima invita a la humanidad a resistir la desesperación y confiar en la posibilidad de redención y renovación espiritual. En el contexto actual de crisis social, política y ambiental, el llamado al arrepentimiento adquiere una importancia mayor. La urgencia de la conversión nunca ha sido más pronunciada, ya que se alienta a cada individuo a reflexionar sobre su propia vida y contribuir a la creación de un mundo más justo y pacífico, arraigado en los valores del Evangelio. Con la proximidad del año 2025, la importancia de este mensaje se intensifica, sugiriendo que, si bien el tiempo puede estar agotándose, sigue habiendo una oportunidad para evitar los escenarios funestos previstos en la tercera profecía. Además, la tercera profecía de Fátima extiende sus implicaciones más allá de los eventos globales, ofreciendo una guía específica para la Iglesia católica en un mundo cada vez más secularizado y polarizado. La Iglesia enfrenta desafíos significativos, tanto internos como externos. La profecía postula que la Iglesia tiene un papel vital en la preparación espiritual de la humanidad, pero plantea la pregunta crucial: ¿está la Iglesia lista para asumir esta responsabilidad y cumplir su misión durante este momento crucial? Por un lado, la Iglesia es vista como un faro de esperanza, una institución portadora de la luz de las Sagradas Escrituras. Como guardiana del mensaje de Fátima, la Iglesia tiene la responsabilidad de advertir a la humanidad sobre la urgencia de la conversión y el arrepentimiento. Al promover prácticas devocionales como el rezo del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María, la Iglesia se esfuerza por preparar espiritualmente a las personas. Además, puede asumir un papel profético en un mundo a menudo indiferente a los valores cristianos, ofreciendo un camino hacia la redención. Por el contrario, la Iglesia católica está lidiando con una profunda crisis interna. Los escándalos de abusos, las disputas teológicas y la pérdida de confianza entre los fieles han puesto en duda su autoridad moral. Algunos interpretan la tercera profecía como una advertencia sobre esta crisis institucional, sugiriendo que la Iglesia debe atravesar un importante proceso de purificación. La imagen del obispo vestido de blanco es vista por muchos como una amenaza para el liderazgo y la jerarquía de la Iglesia. Por lo tanto, la misión de la Iglesia encarna una dualidad. Debe actuar como guía espiritual para los fieles y, al mismo tiempo, abordar sus propios desafíos internos. Este contexto de crisis puede arrojar luz sobre por qué el Vaticano mantuvo en secreto la tercera profecía durante tanto tiempo. El verdadero desafío puede estar en equipar a la Iglesia para liderar incluso cuando sus estructuras fundacionales están siendo puestas a prueba. A medida que se acerca el año 2025, aumentan las expectativas con respecto a la capacidad de la Iglesia para asumir el liderazgo espiritual que el mundo necesita tan desesperadamente. La pregunta sigue siendo: ¿estará preparada para cumplir esta misión crítica, o la profecía implica que todavía es necesaria una transformación radical dentro de la institución? Las profecías de Fátima se extienden más allá de los asuntos espirituales,
también ofrecen advertencias con implicaciones significativas para la política global. A lo largo del siglo XX, numerosas decisiones tomadas por líderes mundiales estuvieron influenciadas por creencias y temores en torno a estas revelaciones. La tercera profecía, en particular, tiene un peso simbólico que sigue dando forma a las perspectivas nacionales y las decisiones de liderazgo. Una petición notable hecha durante las apariciones fue la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Según la profecía, esta consagración evitaría la propagación de las ideologías comunistas, que se creía que causaban más daño espiritual y social. Aunque la consagración finalmente se produjo años después, bajo el papado de Juan Pablo II, muchos sostienen que la demora contribuyó al sufrimiento infligido por el régimen soviético y sus repercusiones globales. Los mensajes de Fátima adquirieron una relevancia aún mayor durante la Guerra Fría, cuando la amenaza de un conflicto nuclear se cernía sobre ellos. La visión de un mundo devastado mencionada en la tercera profecía se interpretó a menudo como una advertencia terrible sobre la posibilidad de una confrontación atómica, lo que aumentó la urgencia de alcanzar acuerdos de paz entre las principales potencias. A medida que se acerca el año 2025, resurge el significado geopolítico de estas profecías. Las tensiones militares entre las principales potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, corren el riesgo de desencadenar conflictos que podrían tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Al mismo tiempo, los líderes religiosos y políticos se apoyan en el mensaje de Fátima para fomentar el diálogo y buscar la paz antes de que sea demasiado tarde. Estas revelaciones trascienden las fronteras religiosas. Incluso aquellos escépticos ante las profecías reconocen su impacto en la conciencia colectiva. La tercera profecía encapsula no solo crisis espirituales sino también posibles colapsos en los sistemas políticos y sociales. Surge una pregunta apremiante: ¿atenderán las naciones estas advertencias o la humanidad persistirá en repetir los errores del pasado? La tercera profecía de Fátima no es la única en sus advertencias sobre eventos catastróficos y transformaciones espirituales. Varias predicciones de diversas culturas y tradiciones parecen converger con el mensaje de Fátima, lo que refuerza la noción de que la humanidad se encuentra en una coyuntura crítica. Entre las profecías más discutidas se encuentran las atribuidas a Nostradamus, las profecías de Malaquías y las advertencias que se encuentran en las mismas sagradas escrituras. Nostradamus, famoso por sus crípticas cuartetas, predijo con precisión numerosos acontecimientos históricos. Sus visiones abarcan guerras devastadoras, cambios climáticos drásticos y crisis espirituales significativas, acontecimientos que resuenan con las advertencias articuladas en Fátima. Los estudiosos a menudo ven los paralelismos entre estas fuentes no como meras coincidencias, sino como confirmaciones de que la humanidad se encamina hacia tiempos difíciles. Otra profecía que se compara con frecuencia con la de Fátima es la de San Malaquías, que describe una lista de papas que conducirán al último papa, asociado con el posible colapso de la Iglesia. Muchos creen que actualmente estamos viviendo este último período, especialmente a la luz de las divisiones internas dentro de la Iglesia católica y las crisis de fe experimentadas por los fieles. Al igual que la tercera profecía, estas predicciones señalan un tiempo de purificación, tanto espiritual como institucional. Además, pasajes de la Biblia, particularmente en el libro del Apocalipsis, describen escenarios de guerra, persecución y renovación espiritual. En este contexto, el mensaje de Fátima puede interpretarse como una continuación de las advertencias presentes en las Sagradas Escrituras. Los temas entrelazados de conflicto, crisis y esperanza subrayan la importancia de reconocer los signos de los tiempos y responder apropiadamente. Las Escrituras presentan un llamado final a la conversión antes de que los juicios divinos se desarrollen por completo, subrayando la urgencia de los mensajes de Fátima. La alineación de varias tradiciones proféticas refuerza la importancia de estas advertencias, sugiriendo que si múltiples fuentes indican la proximidad de un evento transformador, la posibilidad de que tal evento ocurra en 2025 se vuelve cada vez más plausible. Esto lleva a una pregunta crítica: ¿estamos preparados para reconocer estos signos y actuar en consecuencia, o continuaremos ignorando las advertencias de diferentes fuentes proféticas?
En medio de las mayores expectativas en torno a la tercera profecía de Fátima, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pasaría si 2025 llegara sin ningún suceso extraordinario? Aunque muchos creen que las señales actuales apuntan al cumplimiento de la profecía, también existe la posibilidad de que este año pase sin acontecimientos notables. Un resultado así podría provocar frustración, confusión espiritual e incredulidad entre los fieles. La historia está repleta de predicciones que no se materializaron como se esperaba, lo que a menudo tuvo consecuencias profundas. Si el año 2025 transcurre sin acontecimientos significativos, algunos pueden sentirse traicionados o engañados, lo que podría alejarlos de su fe y exacerbar la crisis espiritual existente en el mundo. Además, la ausencia de un acontecimiento importante podría fomentar un sentimiento de frustración colectiva. La anticipación de un acontecimiento significativo puede crear una intensa expectativa, y la falta de señales concretas puede dejar a las personas con una sensación de vacío. Si bien algunas personas pueden ver este período de espera como una oportunidad para la renovación y la transformación espiritual, la decepción por las expectativas incumplidas podría conducir al desánimo. Sin embargo, es esencial recordar que las profecías no son predicciones fijas. Su cumplimiento a menudo depende de la respuesta humana. La conversión, la oración y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Por lo tanto, aunque el año 2025 no presente una manifestación visible de la profecía, ello no implica que el mensaje de Fátima haya fracasado. Podría significar más bien que la humanidad, mediante sus acciones, ha logrado evitar lo peor. Esta posibilidad de que nada suceda en 2025 sirve como recordatorio de que la fe debe ser alimentada independientemente de las señales visibles. El verdadero impacto espiritual no reside en una fecha específica o un acontecimiento extraordinario, sino en la capacidad de cada individuo de permanecer firme en la confianza en Dios y en la búsqueda de la conversión y la paz interior. Ya sea que la tercera profecía de Fátima se cumpla en 2025 o no, el mensaje central permanece inalterado: la preparación espiritual es esencial. En estos tiempos inciertos caracterizados por crisis sociales, económicas y ambientales, la fe surge como el único ancla que ofrece paz y esperanza en medio de los desafíos. La profecía sirve no solo como advertencia de la destrucción inminente, sino también como un llamado a las personas para fortalecer su espiritualidad y buscar la paz en Dios para enfrentar las pruebas futuras. La lección clave de las apariciones de Fátima es que el futuro no está completamente predeterminado. La oración y el arrepentimiento tienen el poder de alterar los acontecimientos. Por lo tanto, la preparación espiritual es una responsabilidad tanto individual como colectiva. Incluso si no ocurren eventos catastróficos, los frutos de la conversión, paz interior, relaciones armoniosas y una comprensión más profunda del propósito de la vida siempre son beneficiosos. Otro aspecto vital es el cultivo de la resiliencia espiritual. Las transformaciones significativas, tanto en el ámbito material como en el espiritual, requieren una fe sólida y madura. El objetivo principal de las profecías no es infundir miedo, sino inspirar confianza en Dios, especialmente en tiempos difíciles. Esta confianza permite a las personas afrontar el futuro sin desesperanza, sabiendo que la fe sirve como refugio en medio de los desafíos externos. Además, el mensaje de Fátima enfatiza el movimiento continuo de la historia humana, donde coexisten crisis y renovaciones. La búsqueda de la conversión y la oración es un proceso que dura toda la vida y debe considerarse como una parte fundamental de la preparación para lo que pueda venir. En última instancia, ya sea que la profecía se cumpla visiblemente o no, lo que realmente importa es cómo las personas eligen vivir su fe en el futuro. El verdadero desafío no está en predecir el futuro, sino en preparar el corazón para lo que está por venir. Ya sea que el año 2025 traiga cambios significativos o sea simplemente otro capítulo de la historia, el mensaje subyacente es claro: la fe siempre brindará el camino más seguro para sortear cualquier situación. Si disfrutaste el vídeo, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo para explorar más sobre lo que puede deparar el futuro.